nuevamente. Sea cada uno de ustedes muy bienvenidos. Sea cada uno de ustedes de igual manera muy bendecido en este momento, en esta hora que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Vamos a estar compartiendo los misterios, vamos a estar compartiendo la sabiduría y conocer quién es Dios, no solamente a través de la palabra, no a través del amor, sino con lo que la palabra misma habla de Dios, quién es Él. Y lo primero que la palabra de Dios dice de Dios, de Él mismo, que Él es creador, ¿verdad? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y así nosotros podemos ver que cuando nosotros nos introducimos a nuevas personas, lo primero que tú quieres que la persona recuerde o la primera impresión que tú quieres que esa persona tome de ti es precisamente eso. Tú le vas a comunicar a la persona lo que tú quieres que esa persona recuerde, lo más importante de ti. Tú le vas a decir, oh, yo soy una hija de Dios, o depende de lo que tú quieres que esa persona reconozca o sepa de ti. Lo primero es lo que le vas a decir, ¿verdad? Tú dices, oh, yo soy mamá, yo soy papá, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuál sea la introducción. Y a través de la palabra Génesis nos muestra que lo que Dios dice de Él mismo no es que es un Dios de amor, no es que es un Dios de poder, sino que es un Dios creador. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Nosotros podemos ver lo primero que Dios quiere que tú y yo sepamos en su palabra como introducción es que Dios es un Dios creador. ¿Verdad? Por eso Él se introduce en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Qué maravillosa introducción, ¿verdad? De todo lo que Dios quiere que tú supieras, Él quiere que sepas que Él es un Dios que crea, un Dios que trae las cosas, ¿verdad? Un Dios que existe, que le hay, que le es, ¿verdad? Así con esta introducción, vamos a ver unas cosas maravillosas hoy. Y como anteriormente hemos estado hablando de que nosotros, ¿verdad? Somos el diseño de Dios, ¿verdad? Dios diseñó todo nuestro ser. Él diseñó tu cuerpo. Él diseñó tus moléculas. Diseñó cada órgano. Diseñó tu mente. Diseñó tus neuronas. Acordémonos que nosotros biológicamente no venimos al azar. Dios es el que diseñó, ¿verdad? Todo nuestro ser. Él sabe perfectamente como lo que nosotros somos, ¿verdad? Él nos hizo. Y es muy importante notar lo que la palabra dice. Entonces, el tema de hoy es lo eterno de Dios en el ser humano. Lo eterno de Dios en el ser humano. La firma de Dios en el ser humano, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una firma. Cuando nosotros renacemos, la palabra dice que nosotros somos reconocidos por Espíritu Santo, ¿verdad? Y somos una nueva creación. Pero antes de tener una nueva creación, en Génesis dice de que Él creó, ¿verdad? Creó la vida y en la vida también creó todo lo demás. Pero Él hizo al ser humano. Nosotros somos diseños de Dios. Entonces, les voy a hacer una pregunta que no voy a contestar porque eso es básicamente lo que vamos a ver el domingo de la Santa Cena y comienza así, ¿verdad? Solo le voy a hacer esta pregunta para que se queden pensando, ¿qué es lo que vino a rescatar Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vino a rescatar Cristo Jesús? Y al pensar en esto y meditar en esto, nosotros podemos ver que Dios fue lo que vino a rescatar. Como nosotros éramos diseño de Dios desde el principio. Y aún ahora, no solamente nos quedamos como el diseño original de Adán, sino nos quedamos como un diseño creado en Cristo, ¿verdad? Y nosotros tenemos esa firma en todos los sentidos. Pero vamos a seguir en esto, ¿verdad? Vamos a ver versículo tras versículo que Dios puso lo eterno en el ser humano, en todos los sentidos, ¿verdad? Y a través a través de la arqueología, a través de libros antiguos, a través de muchas cosas que respaldan la palabra. Acordémonos que todas estas herramientas respaldan la palabra. Entonces, en estos alfabetos antiguos,
donde no existía la tabla numérica, donde no existían las tablas de los químicos y todo eso, ya había un conocimiento de Dios, ¿verdad? Ya había el oxígeno y todas estas cosas. Entonces nosotros hemos siempre, ah, hemos visto que siempre, más que todo la lengua hebrea siempre ha sido asociada con los números, ¿verdad? Entre los números, entre las letras, el alfabeto y esta forma numérica precisamente trae un código. El estudio, ¿verdad? Este estudio de los códigos, lógicamente, en hebreo tiene cada palabra, cada significado minucioso. Y nosotros vamos a ver a través de esto qué es lo que Dios puso en nosotros, ¿verdad? Aparte del espíritu, y lógicamente, antes de que Adán pecara, y ya después, ahora en Cristo, nosotros somos realmente comprados de regreso, ¿verdad? Y vemos que realmente todo esto corresponde a las masas atómicas de los elementos que tenemos nosotros, ¿verdad? En el cuerpo. Y podemos ver todas estas letras que realmente están en el alfabeto, ¿verdad? Lo que realmente vamos a ver es lo que significa, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa el ADN? Nosotros, la misma Biblia dice que Él hizo de una sangre a toda la nación, de una sangre de Adán, ¿verdad? Y como nosotros sabemos que Adán era perfecto, ¿verdad? Su sangre y todo era perfecto en el sentido de que antes de que la humanidad cayera, su sangre era perfecta. Y podemos ver que Dios puso un código en la sangre, ¿verdad? Vamos a ver eso y ahora que nosotros hemos sido comprados de regreso, somos reclamados en todos los sentidos. Muchas religiones dicen de que que a Dios solo le interesa su espíritu, que no le interesa su carne y que el cuerpo es realmente algo que en los cinco sentidos, como es carne, Dios no le interesa la carne y que no ve a nada más que su espíritu. Eso realmente está un poco falso porque vamos a ver, vuelvo y repito, vamos a poner más materia en esto el domingo. Hoy solo lo vamos a tocar y el domingo lo vamos a confirmar, porque hoy vamos a hablar del código de la sangre, pero les quiero dar un poquito de introducción a eso, que el cuerpo es el templo de Dios. Si tú eres el templo de Dios, lógicamente que a Dios le interesa tu cuerpo. Solo que Cristo vino a hacer, Cristo vino a rescatar a la humanidad y la humanidad es el ser humano y el ser humano es cuerpo. Cuando Adán pecó, lo que entregó fue el cuerpo, ¿verdad? Nos vendió a nosotros, pero la forma en que nos vendió fue la carne. Entonces no vino a rescatar el espíritu, vino a limpiar el templo y rescatar nuestra humanidad para poder poner en el espíritu. Y esa es la razón que por eso ahora podemos tener sanidad. Esa es la razón por la que ahora nosotros podemos recibir la sanidad, porque ahora cuando mi cuerpo está limpio, cuando mi cuerpo está disponible, lógicamente ahora puedo recibir. Entonces, lo que Cristo vino a rescatar, lógicamente, fue el cuerpo. Entonces, y en el cuerpo, el ADN que nosotros teníamos, lógicamente ahora es mucho mejor, no en el sentido de que cambia, sino de que nuestro estado y nuestra posición cambia. Entonces, ya no tenemos la naturaleza que fue injertada, porque ya nosotros no peleamos con el mismo diablo, ¿verdad? Hemos dicho eso, que nosotros no peleamos con el mismo diablo que Jesucristo derribó en la cruz, y nosotros fuimos comprados en todo alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Como les digo, más adelante, el domingo, vamos a profundizar eso. Ahorita solo les estoy diciendo esto porque estamos hablando de la sangre, ¿verdad? Y eso es parte de nuestro cuerpo, en parte lo que nos da vida. Nuestro cuerpo está hecho de, como sabemos, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbono. Entonces, estos son los elementos que estaba hablando. Elementos que pueden encontrarse también en la sangre misma. Y los científicos han visto de que literalmente hay variables en el ADN. En el ADN usted y yo tenemos
tenemos información genética, tenemos código y en los lazos que está alrededor del ADN hay una información y en esa información han encontrado de que hay números, no en el sentido de números dibujados, ¿verdad? Eso sería un poco ah, chistoso en decir, pero hay formas que saltan así, 1, 2, 3, 4 patrones. Hay patrones y variables que son similares y los cuentan y eso lógicamente se traduce en números por la repetición de variables. Y esta variable lo que básicamente quiere decir al ponerlo en el hebreo y después en la variación numérica, básicamente literalmente dice Dios eterno dentro del cuerpo. Y antes, mucho más antes, solo era una diferencia numérica que decía Yahweh. Pero Yahweh quiere decir el eterno. Y lógicamente dentro de nosotros, porque Él creó todo nuestro ser. Nosotros somos diseño y arquitectura de Dios. Entonces, cuando dice dentro de nosotros, quiere decir que Él ha firmado en nosotros, dentro de nosotros, porque Él vive en nosotros. Y lógicamente porque Él mismo dice de que la palabra dice que de una sangre hizo toda la humanidad. Entonces nosotros podemos ver esta verdad magnífica de que podemos ver en el idioma hebreo y en el árabe, en estas en lenguas que existe esta verdad específicamente en la vida humana, que es extraordinario de que Dios, siendo el responsable, que el ser siendo responsable hubiera dejado una marca o una señal de quién lo hizo. Han habido muchos estudios donde dicen de que cuando nosotros respiramos también decimos la palabra Yahweh, que es lo mismo eterno, que es aliento y el aliento es vida y está en el cuerpo. Todos estos códigos, si se podría decir, hablan de Dios y hablan de un Dios eterno dentro del cuerpo. Y esto es importante hacer notar porque, como les había dicho, nosotros tenemos que reconocer que cada partícula de nuestro ser está reclamada en Cristo Jesús, que el cuerpo también, el Padre Celestial está comprometido en tu cuerpo, no solamente en tu espíritu, porque si no estaría comprometido en tu cuerpo, entonces no estaría disponible la sanidad. Si fuera cierto, así como dicen que el cuerpo Dios no le interesa, que Dios realmente no tiene nada que ver con el cuerpo, con la carne, porque la carne tiene que morir. Bueno, una cosa es que tenga que morir y una cosa que es corruptible en el sentido de que no está limpia, porque Cristo ya la limpió. Entonces, nosotros podemos ver que eso es una falsa doctrina donde nos han hecho creer que nuestro cuerpo es nuestro enemigo, cuando Jesucristo limpió todo lo que nos ataba y lo que nos ataba estaba en el cuerpo, no en el espíritu, porque el espíritu estaba con Dios. Simplemente el espíritu no podía habitar en el ser humano por lo mismo que el cuerpo lo habían reclamado el enemigo. Pero cuando viene Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Quita todo lo que estaba atando en el cuerpo, y porque la Biblia dice eso, Colosenses dice de que desarticulizó, quitó lo que nos tenía cautivo y lo que tenía cautivo era el cuerpo. Entonces, desde tiempos eternos nosotros podemos ver qué es Dios, ¿verdad? En nuestra vida, qué es lo que Génesis ha querido decir a través del tiempo de que Él es un Dios creador y que no es biología nada más, ¿verdad? No es que el hígado, los ojos, las pestañas. No, todo mi ser es el templo de Dios. Todo mi ser es el templo de Dios, ¿verdad? Y no está fuera de lo eterno de Dios. Y cuando digo lo eterno, no estoy hablando de inmortalidad, estoy hablando del propósito, del diseño y de todas las promesas en nosotros. Y que legalmente, la Biblia dice que legalmente Cristo nos compró. Y lo que compró Cristo es básicamente el cuerpo, porque por eso dice que redimió el cuerpo. Entonces redimió de lo que el diablo estaba. Y eso quiere decir que no solamente venimos al plan original, sino nos magnifica al plan espiritual. Eso quiere decir que no solamente ahora es como la misma sangre que Él usó, sino aún estamos en un estado mejor, ¿verdad? Magnificado.
Entonces podemos ver eso, que específicamente la vida es la humana, ¿verdad? El ser humano. Es extraordinario saber que Dios había dejado y ha dejado aún en todos, porque dice que Dios es bueno, para el sol sale para buenos, para buenos y malos, y que todos son creación. No todos son hijos, pero todos son creación de Dios, ¿verdad? Todos somos criaturas de Dios. Entonces, todo lo que es, que tiene aliento de vida, dice Salmos, alaba a Jehová. Entonces, todo lo que tiene hálito de vida, alaba a Jehová. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto su firma en todo lo que nosotros somos. Él fue el diseñador, él fue el que diseñó cada órgano. Porque ¿quién es el que hizo a Adán? ¿Verdad? Y quién es el que, y de dónde salió la sangre. Entonces, todo lo que respira alaba a Jehová. Entonces, nosotros vemos todo esto y tenemos que ver la verdad a través de la palabra. Todo lo que respira alaba a Jehová. ¿Y qué es lo que respira? La Biblia dice que la vida está en la sangre, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que cuando Él creó vida, lógicamente Él puso el sello en la sangre. Y aún los científicos y las personas ahora que usted puede ir a investigar en YouTube, no le estoy mintiendo, ahora todo está ahí, y que está comprobado de que la genética tiene un código. Y ese código en letras hebreas y aún en el alfabeto hebreo quiere decir Yahweh, o también en el antiguo alfabeto quiere decir Dios eterno dentro del cuerpo. Que es magnífico ver a Dios en este ángulo. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado recordar todo esto. Se nos ha olvidado. Y cuando nuestra mente es capaz de comprender que tenemos un Dios que no solamente nos creó completamente, sino para que nosotros pudiéramos entender en toda la extensión de la palabra, de que Él realmente está comprometido con todo nuestro ser. Está comprometido con todo nuestro ser. Y Él es lo que habla la palabra, que Él es el Dios, que es Yahweh. Entonces, en tu genética, en tu sangre, está la firma de Dios que dice Dios eterno en el cuerpo. Entonces, tu cuerpo es especial para Dios. Por eso lo limpió, por eso lo redimió, por eso lo reclamó. Entonces, no solamente es tu mente, no solamente son los pensamientos, no solamente es realmente el espíritu, es todo tu ser, todo lo que representa tu vida. Por eso, vuelvo y repito, David decía, alma mía, alaba a Jehová. ¿Qué alma quiere decir vida? Dice que que todo lo que respire alabe a Jehová. Alma mía, alaba a Jehová, que quiere decir todo mi ser. ¿Cómo es que tu vida alaba a Dios? Porque eres creación de Dios. Si tienes salud, alabas a Dios porque tu cuerpo está reclamando eso, ¿verdad? Está alabando a Dios. Todo lo que eres tú, habla de Dios. Básicamente lo que quiere decir, todo alma mía, alaba a Dios, alaba quiere decir, habla de Dios. Todo mi ser habla de Dios. Toda mi vida habla de Dios. Todo lo que respira, habla de Dios. Y es lo que Romanos dice, ¿verdad? De que nadie tiene excusa de no creer, porque todo lo que ves, todo lo que respira, aún tú, este cuerpo, tu vida que respira, dice, alaba a Dios, habla de Dios, habla de Dios. Mis ojos hablan de Dios, mi nariz habla de Dios, todo mi ser habla de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Es el diseño. Y en la sangre, como les había dicho, esta genética y estos lazos, aún el primero la primera letra del alfabeto griego, es básicamente la figura del ADN, que son estas tiritas que están entrelazadas. Eso quiere decir que Dios se aseguró de que todos nosotros le pertenecíamos y le pertenezcamos ahora. Y por eso era que el diablo quiso y hizo lo que hizo con Adán. Porque todo Adán hablaba de Dios, hablando de dominio y todo su ser, ¿verdad? Podemos ver, y cuando les digo, los magnifico esto, no solo porque quiera sonar redundante, sino porque para que vean quién es tu Dios, quién es tu Padre, qué es lo que hizo. Y a veces no se nos olvida y pensamos que nuestro cuerpo es solo biología, solo es ciencia, o no tiene nada que ver con Dios. La biología, la ciencia, y nosotros se nos ha enseñado que son temas separados de Dios. Cuando nosotros vemos que nosotros como biología y como ciencia, si se podría decir de esa manera, somos la creación misma
de Dios, porque aún dice que Dios creó a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque Dios, aunque Dios no tiene dedo, ¿verdad? Pero lo puso lo eterno. Qué es lo que puso? Que es Él. Antes que el hombre pecara era lo eterno. Ahora nosotros tenemos también Cristo en nosotros, que hemos tocado ese tema de que la Biblia dice eso, que Cristo, cuando tú y Cristo se une el Espíritu y son uno, y eso lo dice la Biblia, ya lo vimos. Pero sigamos, ¿verdad? Es muy interesante que ahora reconozcamos que nuestro cuerpo también ha sido reclamado, nuestra vida, nuestra sangre, nuestros órganos, nuestras moléculas, nuestra microbiota, todo nuestro ser es obra y todo nuestro ser proclama la palabra, proclama, habla de Dios. Y cuando yo sé que esa autoridad y que esos temas no son lejanos, sino muy cerca de Dios, entonces yo puedo saber que Cristo ya pagó legalmente todo mi ser. Porque ya no lo veo no, es que a Dios no le interesa eso. Dios no le interesa esos asuntos, ¿verdad? No, son asuntos de Dios porque tienen que ver con el ser humano que Él diseñó desde un principio magníficamente, maravillosamente y que ahora lo han magnificado en un amor realmente en Cristo en ti. Entonces tú le interesas todo en el sentido todo. Entonces aunque es una introducción un poco larga, más adelante solo vamos a ir viendo versículo tras versículo. Es realmente interesante e importante saber eso, ¿verdad? Que todos estos misterios del texto hebreo, porque estamos hablando de eso, ¿verdad? También podemos ver que es el poder que reside en las letras del alfabeto, ¿verdad? Específicamente ahora que representa Yahvé o Yahweh, que estamos hablando de lo eterno de Dios. Entonces, tu vida habla de lo eterno de Dios. En tu vida tiene la noción de lo eterno. En tu cuerpo, no tu espíritu, tu cuerpo, ahora que es templo y morada del Espíritu Santo, tiene lo eterno. Lo eterno no solamente en diseño, sino ahora en Espíritu Santo, pero todo tú está en el paquete. No solamente el espíritu, todo tú. Y como les digo, si no vamos a ver todo esto es básicamente la introducción para abundar un poquito más en domingo para que vean que al recibir la Santa Cena, al recibir al saber que eres redimido y que tu cuerpo realmente Dios vino a rescatar con Cristo y por eso dice que cuando tomas la Santa Cena, tú tienes que saber que estás tomando el cuerpo de Jesucristo y no estar consciente de tu cuerpo. Tienen que examinar el cuerpo de Cristo, que es la vida de Cristo en ti, porque ahora tú vives la vida de Cristo, la vida que Cristo está viviendo en el cielo, como Jesucristo y tú eres uno, esa vida vive en ti. Por eso tu cuerpo, tu templo es santo y suficientemente para recibir todo en ese momento. Y esa es la importancia que hoy estamos hablando para poder realmente ver la magnitud de por qué cuando nosotros le damos la autoridad a Dios y recibimos la voluntad de Dios, que Dios ya redimió mi cuerpo y mi cuerpo es santo, mi cuerpo es santo, todo lo que le pertenece a mi cuerpo es santo. Y es lo que necesitamos realmente indagar, ¿verdad? Y podemos ver esto que realmente podemos observar de una materia realmente cómo el universo y la humanidad fueron creados a partir de estas bases, ¿verdad? De que Dios creó los cielos y la tierra y todo, ¿verdad? Todo lo que vemos. Podemos ver aún el sol y el viento, todos estos están también con los mismos elementos del nitrógeno, carbono y todo eso que vemos, ¿verdad? Pero nosotros podemos ver que estos manuscritos, no necesariamente bíblicos, pero sí cosas que corroboraban desde antes, que las personas que creían que realmente eran elementos importantes de cómo se podía ver todos estos elementos y a través de esta información de cómo el ser humano, el ADN del ser humano realmente habla de Dios. Todo, hay, como les digo, variables, hay información genética de que es un valor numérico y de ahí cuando se van al numérico también lo traducen a las letras y es ahí donde encuentran que tu ADN
habla de Dios y que dice Yahweh y dice que tu sangre, permítanme, que dice Dios eterno dentro del cuerpo. Es lo que básicamente dice tu genética. Y lo repito porque realmente para mí es maravilloso ver este misterio aún en nuestro cuerpo que nosotros podemos ver que es, por eso dice que es aún mejor que, que cualquier otra creación. Y el diablo lo sabía cuando tentó a Adán, porque era una creación en todos los sentidos, una obra, una pieza maestra en todos los sentidos, ¿verdad? Y ahora es magnificada en Cristo. Entonces tú tienes que saber y entender y aceptar esta realidad en tu vida para poder realmente conocer quién es Dios en todos los sentidos en tu vida. Ya no eres un diseño original, eres un diseño magnificado en todos los sentidos, incluso tu cuerpo, ¿verdad? Entonces eso es realmente importante y esencial que entendamos que mi cuerpo es santo. Y lo tienes que repetir porque muchas veces el cuerpo escucha. Y si tú no crees eso, entonces tu cuerpo va a escuchar también, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber que somos en todo, que somos biológicamente en todos los sentidos de la palabra y que somos reclamados en todo sentido de la palabra también, ¿verdad? Y lógicamente en cada molécula. Entonces, ahora vamos, como les había dicho, a los versículos. Vamos a los versículos. Después de esta, como les había dicho, información básica, si se podría decir, y acá y allá, ¿verdad? Hablando de patrones numéricos en la sangre, hablando de variables, hablando de información genética y lo que esta dice. Pues nosotros, como le había dicho, este patrón numérico constantemente tiene ese código, que estos átomos anuncian la palabra. Estos átomos alaban a Dios. ¿Cómo es que alaban a Dios? Porque la información molecular que almacenan, que dan, dice Yahweh. Y para que ahora la ciencia esté no avanzada, sino que esté corroborando lo que Dios ya había dicho desde que creó a Adán y que formó la verdad esa sangre perfecta. Mejor dicho, la ciencia no está avanzada, la ciencia apenas está entendiendo, ¿verdad? Entonces podemos ver que esas letras lógicamente es Hey, Ba, Hey, Yod, que es, y que cada de estas letras tienen un valor numérico, hablando de hebreo, ¿verdad? Y es lo que estamos hablando, que tu sangre alaba a Dios, proclama a Dios, grita de que lo eterno de Dios vive en ti. Pero sin más, ¿verdad? Materia que decir y añadir, vamos a la palabra, ¿verdad? Eclesiastés. Vayan conmigo, Eclesiastés 11:3. Vamos a Eclesiastés 11:3, ¿verdad? Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. No dice sembró la eternidad en el espíritu, dice sembró la eternidad en el corazón humano. ¿Qué es lo que sembró? ¿Qué es lo que implantó? ¿Cuál es la firma de Dios que puso en el corazón? Y lógicamente no en el corazón mismo. ¿Qué es lo que pompea el corazón? La sangre, ¿verdad? ¿Qué es lo que anuncia la sangre? Pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance, porque está hablando del corazón humano, quiere decir, está hablando del ser. Está hablando del ser. ¿Y qué connota el ser? El cuerpo, porque tú eres un ser, ¿verdad? Eres un ser viviente, quiere decir que para ser ser viviente, tú eres tu cuerpo, no es tu espíritu, es tu cuerpo. Así que, ¿qué es lo que puso en el corazón? Dice la eternidad, ¿verdad? Vuelvo y repito, no estoy hablando de inmortalidad, estoy hablando de la creación, de lo que Dios dice, y Dios creó los cielos y la tierra y lo poderoso, lo magnífico, y que Dios realmente hizo un diseño wow en tu cuerpo. Y tu cuerpo es realmente santo, puro, y a Él le interesa porque tú eres el templo de Dios. Y vuelvo y repito, lo que Dios reclamó en Cristo Jesús es esto magnífico que estamos viendo, que es el ser humano.
y el ser humano es hecho cuerpo. Pero aún así el ser humano no puede comprender. ¿Qué es lo que no podemos comprender? La magnífico poder, el magnífico diseño, la obra maestra en cada célula, en cada molécula, en el corazón, en la sangre, en el hígado, en cada cosa creada dentro de mí. Aún no la puedo comprender como un Dios tan wow diseñó todo perfectamente para que funcione mejor que la galaxia y el universo mismo. Y eso es lo que vino a reclamar a Jesucristo. Y esa parte la vamos a ver el domingo. Vuelvo y repito, esto solo vamos a ver por qué es necesario saber que tu cuerpo es el templo de Dios. ¿Por qué es necesario saber de que a Dios realmente le interesa tu vida en todos los sentidos y que Él ha sido un diseñador que explota más allá que las galaxias? Qué hermoso es comprender y ver a este nivel a nuestro Padre Celestial y saber que ya la biología, la ciencia y el cuerpo y todos nuestros órganos, no es que Dios no sepa cómo funcionan, no es que Dios no quiera saber ahora de biología, no es que Dios pueda decir, oh, no, es que es el cuerpo y las tribulaciones tienen que venir porque es en la carne, correcto. Pero el cuerpo ya está reclamado y la promesa es de que tú vas a tener la victoria. Entonces podemos ver realmente en una magnitud cómo Dios es tan perfecto y cómo Dios no deja nada realmente sin abarcar. Y dice, pero aún así el ser humano no puede entender el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio. ¿Qué es lo que hizo al principio? Al hombre, al cuerpo. Hizo, no dijo fue creado, hizo. ¿Y qué es lo que hizo en Adán? Un ser viviente, un soplo. Y hizo el cuerpo. No podemos entender cómo Dios hizo el cuerpo desde el principio hasta el fin. Y todavía no viene el fin, ¿verdad? Pero el fin en el sentido, yo le podría decir la victoria ahora que tenemos, que mi cuerpo, yo sí lo anuncio, lo reclamo, yo digo, mi cuerpo es santo, este es el templo de Dios y Dios ha reclamado cada órgano, cada membrana, cada pensamiento, cada célula, el cerebro, cada uno de estos, Dios lo ha reclamado y lo ha hecho santo. Y cuando ustedes, hermanos, y yo creemos en eso y proclamamos la santidad la verdad de la palabra, entonces podemos elevarnos y saber que no tengo que sentirme avergonzada, sino empoderada. Qué hermoso es saber esto, ¿verdad? Vamos a Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. La vida, ¿se acuerdan? Estábamos hablando de esto. Porque la vida en la carne, en la sangre está. Y yo lo he dado, y yo les he dado la sangre para hacer expiación sobre el altar por la vida, por las vidas. Pues la sangre hace expiación por la persona, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver por qué Jesucristo tuvo que morir como un ser humano. Porque estaba reclamando estaba reclamando el cuerpo. Él tuvo que ganarle al diablo en la arena que él había ganado, en el sentido de que nuestra carne fue vendida, pero ahora nosotros hemos sido reclamados, ¿verdad? Ahora nuestra sangre no es impura. Tú ya no vives en una naturaleza caída. Tu vida ahora no es como lo original, sino dice lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Y qué es lo que ha hecho ahorita? Que Él no te regresó al diseño original, te maxificó al diseño espiritual. Hoy sí te elevó a lo celestial, porque tú ya comenzaste a vivir lo eterno. No en el sentido, vuelvo y repito, de inmortalidad, pero tú, la vida en abundancia y la vida eterna, tú la estás viviendo. ¿Por qué? Porque puedes hacer sanidad, puedes vivir una vida espiritual plena desde ya. Eso es desde ya. ¿Por qué? Porque hablo en lenguas, tengo una comunión con Dios, tengo asuntos espirituales, quiero decir que ya comencé a vivir, a experimentar cosas eternas con Dios. Entonces, esto es lo que tenemos que comprender. Génesis 2:7. Génesis 2:7. 2:7 dice así. Entonces Dios, el Señor, modeló quiere decir hizo, ¿verdad? Hizo un modelo
al hombre de la arcilla y del suelo. Sopló su nariz aliento, aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dio aliento de vida y se convirtió en un ser viviente, ¿verdad? Y nosotros podemos ver esto, ¿verdad? Adán, como les había dicho anteriormente, era perfecto. Ahora podemos ver con toda claridad que Dios mandó a Cristo para rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? El cuerpo. El cuerpo. Y es lo que rescató. No sé si muchos piensan que el espíritu, pero el espíritu no podía ser rescatado porque Dios es espíritu. La única excepción era que no podía poner espíritu en el hombre porque había una naturaleza que evitaba eso. Por eso cada vez que alguien iba al templo y estaba impuro, moría. ¿Por qué? Porque en el templo estaba lo más preciado, lo más santo de Dios. Pero ahora tú siendo una vasija limpia, tú siendo redimido, ahora ¿por qué tu cuerpo está limpio? Esa es la causa que hay Espíritu Santo dentro. Entonces, tu cuerpo no tiene dos naturalezas, porque eso Dios no lo dice. Dice que tu naturaleza fue removida. Eso quiere decir que lo que te acusaba, que era lo que acusaba era en el cuerpo, porque el espíritu no tenías espíritu. ¿Cómo te podía acusar el espíritu si no tenías? No podías tenerlo porque había sido vendido al diablo, pero tú fuiste comprado. Si podemos entender eso, entonces podemos llegar a la magnitud de decir, wow, a lo como hizo ese Eclesiastés. Dios hizo todo y para poder realmente entender y comprender el alcance de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Y lo que Dios ha hecho en el sentido también del alcance al ser humano, el alcance de todas esas cosas que Dios hizo para que fuéramos redimidos en Cristo. Y vamos, ¿verdad? Entonces, Salmos. Y nosotros tenemos que entender que nuestro cuerpo fue reclamado con Dios y ante Dios. El cuerpo, eso quiere decir, como les había dicho, que nuestro cuerpo habla de Dios. Cada partícula, cada célula, cada molécula, como les había dicho, cada átomo, porque aún, como les digo, en los átomos está registrada la información genética que habla y dice Yahweh. Entonces, todo nuestro ser alaba a Dios en una forma magnífica. Todo nuestro ser alaba a Dios. Todo nuestro ser alaba a Dios. Eso quiere decir que alabar quiere decir que habla de Él, que glorifica, que lo glorifica a Él, básicamente, ¿verdad? Entonces podemos ver Salmos 84:12. Porque Dios, el Señor, es el sol y escudo, y Él otorga gracia y gloria. Él no niega el bien a los que caminan, ¿verdad? El sol, volvemos y repetimos, ¿verdad? El sol está lleno de nitrógeno, ¿verdad? Y tiene componentes y estos componentes son los mismos componentes de todo lo que nos forma, ya que el sol da energía y todos estos componentes son similares. El sol está lleno de estos componentes. El ser humano está lleno de estos componentes y por eso el sol tiene la vitamina D, por eso el sol puede ayudarte. ¿Por qué? Porque es un complemento. Es un suplemento, si se podría decir, de toda la creación y somos un complemento. Y todo habla de Dios, ¿verdad? Eso quiere decir que porque cuando dice que Dios es el sol, está hablando de lo que da energía, ¿verdad? Lo que da vida, porque cuando el sol da la luz a una plantita, la plantita crece. La plantita realmente comienza a crecer y a nutrirse. Eso es Dios en ti, en todo tu ser. Esa es la función en todos los sentidos en tu cuerpo. Y cuando comienzas a aceptar la palabra por lo que es, vamos a comenzar a ser libres en esa manera, ¿verdad? Entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está Dios? Ahora que hemos hablado un poquito, ¿verdad? Déjame hacerte esta pregunta. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Muchas veces cuando nosotros oramos, yo sé que decimos Padre Celestial y no digo que está incorrecto porque la palabra dice eso. Yo no estoy diciendo de que no se diga eso,
pero estoy hablando de la imagen que nosotros mismos creamos cuando decimos Padre Celestial. Porque cuando nosotros decimos el Padre, Dios del universo, Padre Celestial, el Altísimo, ¿dónde está? ¿Verdad? ¿Dónde es que está? Y como les digo, yo no estoy diciendo que todo esto no es cierto porque la palabra lo dice. Les estoy diciendo de que estos no tienen que convertirse en adjetivos, sino tienen que convertirse en lo que Dios es para nosotros. Pero Dios no está lejos, Dios no está en el universo. Dios está en ti. Dios está en ti. Esa era la promesa que Jesucristo dijo. Y es lo que vamos a ver a continuación. La promesa que Dios hizo a través de Jesucristo no es que Él se iba a quedar en el universo y verte desde ahí. Jesucristo dijo de que el Padre y Él iban a morar en ti. Ahora tienes que tener una expectativa que Dios no es un Dios que está en el universo, allá en lo más profundo, donde no se puede ser encontrado, en la galaxia, porque a veces pues, nos enfocamos en ¿y dónde habita Dios, verdad? ¿Dónde está Dios? Si está en el sol o algo. Pero la verdad es que no me tengo que preocupar dónde exactamente está. Uno, porque Dios me ha prometido que lo voy a ver, ¿verdad? Cuando nosotros nos levantemos. Pero ahora lo importante es de que está en mí. Yo no tengo que averiguar dónde anda, como que me hubiera perdido, porque la verdad no se ha perdido. Está en mí, porque esa fue la promesa. Está en mí. ¿Cómo es que yo sé que está en mí? Porque la palabra lo dice. Vamos. Juan 14, 23, 25 al 26. Lo dice ahí, ¿verdad? Dice así, Jesús le contestó, el que me ama de verdad se mantendrá fiel a mi mensaje. Mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a él y haremos nuestra morada. Tenemos que aceptar esto, hermanos, de que la palabra no es una filosofía, la palabra no es una poesía, la palabra no son similitudes para que se oiga bonito. La Biblia dice lo que quiere decir y dice lo que dice exactamente. Si dice que Él está viviendo en mí, no es una forma figurativa, no es para que yo me sienta alegre, es porque es una realidad. Entonces aquí dice eso, que el que ama el mensaje, dice, el que me ama de verdad, se mantendrá fiel al mensaje. Y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a él. Mi Padre y yo haremos morada en él. ¿Dónde está Dios? Y como les había dicho, la Biblia dice que el Espíritu de Cristo con tu espíritu se vuelven uno. Entonces, la vida que vives ahora es la vida celestial que Cristo está viviendo. ¿Por qué? Porque de tu espíritu se une con el de Cristo. Pero no solamente se queda ahí, dice que Dios también es morada de ti. Esto no es solo porque Cristo quiso sonar bonito. Estas son las palabras literalmente, lo que dice la palabra, yo lo voy a tomar literalmente. Algunas palabras, algunas formas son parábolas, pero esto no es una parábola. Esto es, nosotros somos templo y morada, ¿verdad? Les he dicho todo esto durante el tiempo de mi permanencia con ustedes. Pero el abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que ustedes recuerden cuánto yo les he enseñado y Él les explicará todo. Entonces, Dios no está en la galaxia perdido, no lo tienes que buscar. Aunque tú digas Dios del universo, porque es un hecho, Dios celestial, porque pues dicen eso, no pienses de que el trono de Dios, aunque nosotros usamos, la palabra dice eso, ¿verdad? El trono de la gracia. Pero tú eres el templo. Entonces, cuando tú entras al trono de la gracia, está hablando más que todo que la gracia de Dios que vive en ti. En la presencia de Dios continua, en el sentido cuánto lo tienes tú presente. Entonces, cuando nosotros vemos este vocabulario, tenemos que aceptarlo literalmente porque Dios vive en ti. Por eso es que la naturaleza que era antes y que tu cuerpo es santo, porque los santos de Dios, así como el templo era, ¿verdad? El templo antes era lo más santo de Dios. Y ahora tú eres el templo, no es figurativamente, no solo está hablando de
de solo porque suene bonito. Si tú eres el templo y tú eres el cuerpo, entonces todo tu cuerpo representa lo santo de Dios. Y si todo lo representa lo santo de Dios, tu sangre es santa, tus órganos son santos, tu cerebro es santo, todo es santo, porque Él santifica todo. Cuando entendemos eso, podemos vivir nos podemos elevar a una verdad sin realmente pensar que esto es como leve, ¿verdad? Como que fuera algo nada más poético, como que fuera superficie. No, tú eres el templo, tienes el espíritu dentro, tienes una simiente inmarcesible y todo eso, ¿lo crees? Entonces todo tú eres santo. Tienes que aceptarlo así. Y Dios vive en ti. Él no está en las galaxias perdido. Él está en ti. Tienes que aceptarlo. Y así dice, ¿verdad? Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta, llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré. Entraré, no es figura. Entraré en él, cenaré con él y él conmigo. No solamente eso quiere decir armonía, relación, comunión. Todo el tiempo va a tener una comunión contigo. Todo el tiempo va a estar pendiente de ti. Todo el tiempo va a estar es porque en el orientalismo cenar era íntimo, la intimidad. Entonces eso quiere decir que Él es íntimo conmigo. Tiene una relación magnífica. Él dice, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Entonces está hablando de una relación, está hablando de que realmente es una hábitat. Yo soy un hábitat para él. Y podemos hablar libremente porque yo ya estoy reclamado en todos los sentidos. Entonces ponemos Romanos 18, Romanos 18. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, ¿verdad? En Juan nosotros pudimos ver que dice que el que me ama de verdad se mantendrá fiel a este mensaje. ¿Y cuál fue el mensaje que dio Jesucristo? No está hablando de memorizar un versículo. El mismo texto dice que si tú guardas el mensaje, ¿qué es el mensaje? De que el Padre y Él iban a venir a habitar. Si tú guardas ese mensaje, entonces tú sabes que Dios te ama. ¿Por qué? Porque y si tú, dice, aunque es algo recíproco, dice, y tú amas a Dios, ¿por qué? Porque no le estás llamando mentiroso, en el sentido de decir no es cierto. Dice, el que me ama se mantendrá fiel al mensaje. Punto y coma. ¿Cuál es? Que ellos iban a venir a morar en nosotros. Entonces, ¿cuál es la palabra? Dice, pero dice, cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra. No está hablando de un versículo en especial, ¿verdad? Está hablando lo que dijo el Padre y yo vendremos, y mi Padre y yo vendremos, ¿qué? A Él. Por eso, lógicamente, después de Romanos 8, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué pasa después? Él viene a habitar. Por consecuencia, Él viene a habitar, ¿verdad? Después de confesar, y este es el mensaje que cuando cuando nosotros confesamos, cuando alguien confiesa, es una nueva creación. ¿Y qué es lo que hace una nueva creación? Una nueva hábitat. Entonces dice, si tú realmente amas esta verdad, si tú amas a Dios, entonces no le vas a llamar mentiroso. Eso quiere decir que vas a ser fiel al mensaje de que tú vas a decir, Dios vive en mí. No es poesía, no es teología, es superficialismo, no. Cuando Dios dice que iba a vivir en ti, va a vivir en ti. Y eso quiere decir que Él es parte de todo tu ser, no solo del espíritu, de todo tu ser. Todo tu ser. Todo, todo, todo. ¿Verdad? Por eso Eclesiastés, qué bonito cuando comenzamos con Eclesiastés, ¿verdad? Donde decía que si nosotros pudiéramos entender lo que Dios sembró, que Dios sembró eternidad en nuestro corazón, ¿verdad? Y eso es lo eterno de Dios, lo eterno de Dios en nosotros, en todo su diseño, en todo su propósito, ¿verdad? Entonces vamos a leer dos versículos, bueno, dos citas más. Básicamente, vamos a leer dos citas más y vamos a Hechos 17, 24 al 26. Hechos 17, 24 al 26. El Dios que hizo el mundo, ¿qué hizo? Dice todo lo que respira, y las plantas respiran, ¿verdad?
todo lo que Dios hizo, alaba a Jehová, habla de Jehová, dice algo de él, ¿verdad? El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, ¿qué es lo que en él hay? El ser humano, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos de manos de hombres, no mora en edificios, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, puesto que Él da vida y aliento a todas las cosas, ¿verdad? Lo que estábamos hablando de la sangre. De un solo, quiere decir de una sola sangre, de un solo linaje, dice otras versiones, pero aquí dice de un solo, quiere hablar, está hablando de un ser humano. Dios hizo a todas las naciones, de una sola sangre hizo a todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y la frontera de los lugares donde viven. ¿Verdad? Qué magnífico, ¿verdad? Vamos a Primera de Corintios y ya para concluir, ¿verdad? Esto sería básicamente la conclusión. Y vamos con esto, ¿verdad? Vamos a Primera de Corintios 3, Primera de Corintios 3, 9 al 16. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son campo cultivo de Dios. ¿Qué es el campo cultivo? Déjenme hacerles esta pregunta. No solamente porque Dios es el que dice, la palabra dice que uno planta, otro siembra, pero Dios da el entendimiento. Pero el entendimiento es parte de la mente y la mente es parte de tu cuerpo. Entonces no es que solo Dios le interesa el espíritu, porque tú eres ser humano, ¿verdad? Pero ¿cuál es el campo cultivo? ¿No es el cuerpo? Campo, cultivo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos hechos de tierra, nosotros hechos somos de tierra y la tierra es campo, la tierra se cultiva. ¿Y qué es lo que sembró Dios? Dijo Eclesiastés, Dios sembró lo eterno en mí. Entonces, ¿qué es que dice Dios? Porque ustedes son colaboradores de Dios, ustedes son campo cultivo de Dios, son campo cultivo de Dios, el edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto, puse el fundamento y el otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado como edifica encima, ¿verdad? Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya no está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente. Porque el día le dará a conocer, porque el día le dará a conocer. Pues pues con fuego se revela. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si siempre la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá la recompensa, y si la obra de alguien es consumada por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, porque así como a través del fuego, como a través del fuego, está hablando de la vida. Está hablando de que si nosotros tenemos un fundamento, otro fundamento cual Dios no nos ha dicho, entonces vamos a ser salvos, pero vamos a realmente a estar toda la vida en tribulaciones. ¿Por qué? Porque yo no he conocido todo de Dios, ¿verdad? Porque he conocido otro fundamento, el cual me corta las alas, el cual he recibido otra doctrina, otro fundamento, el cual no me permite realmente vivir en lo eterno, en lo celestial de Dios. Entonces tengo que tener cuidado para no solo pensar que soy salvo, porque muchas veces decimos, oh no, lo que se vino, Dios vino a rescatar lo que se había perdido en el sentido de salvación. No, aquí mismo está diciendo que no es solo ser salvo. Está hablando de que realmente el fundamento es todo lo que Dios ha querido poner a ti como vaso de barro, ¿verdad? Todo. No, el propósito no era solo salvación, no solo era Espíritu Santo, eres todo tu completo, ¿verdad?
aunque así como a través del fuego, no saben que ustedes son el templo de Dios. Entonces no eres solamente por salvo, no es que toda la vida tiene uno que estar pasando por tribulaciones, porque entonces eso sería realmente, no estoy diciendo de que no se pase, estoy diciendo de que, como dice, ¿verdad? Cuando nosotros somos expuestos por desafíos y los desafíos van a venir, yo tengo que entender de que al momento que yo ponga estas verdades que hemos hablado, que yo le pertenezco legalmente en todos los sentidos, incluso mi cuerpo, entonces yo le quito ese poder al diablo. Entonces este es el fundamento donde yo paso por fuego, pero no solamente soy salvo, sino que realmente soy el templo de Dios. Por eso termina con esta pregunta. Parece que la pregunta viene fuera del contexto, pero no, todo lo resumido es eso, ¿verdad? Por eso dice, no solamente la salvación, sino que realmente todo tú, el fundamento es todo tú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el fundamento, ¿qué es lo que edifico? ¿Sobre qué está mi vida edificada, verdad? Entonces, por eso termina así, por decirlo así, no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Ok, con esto vamos a quedar, ¿verdad? Y como les habíamos dicho, como les había dicho, tu cuerpo mismo es la expresión de Dios. Lo hemos visto y el tema era que lo eterno de Dios en el ser humano, ¿verdad? Lo eterno de Dios es la estampa de Dios en todos los sentidos, incluso en el cuerpo. Como les digo, no estoy hablando de inmortalidad, estoy hablando de todo lo que hemos dicho, del fundamento, de la paz, de que mi cuerpo fue rescatado, fue redimido. Y si yo soy el templo y mi cuerpo es el templo, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios? Vuelvo y repito, no lo vean de una forma superficial, véanlo de una forma profunda de que, que el espíritu no es nada más una frase en la palabra, es que realmente hay. Entonces nosotros sabemos que legalmente mi cuerpo, mi ser y todo, soy el templo de Dios. Y que el espíritu de Dios habita, mora, cena, tiene una estampilla en todo tu ser, en todas tus membranas. Y esa es la luz que alumbra cada rincón de tu ser. Y por eso tú puedes recibir sanidad. Si no, no pudieras recibir sanidad. Si tu cuerpo no le importara a Dios, la sanidad no estuviera disponible. Si tu cuerpo no le importara a Dios, entonces realmente no pudiera, nunca hubiera podido tener espíritu dentro de ti. Porque ahora dice que la vasija es limpia. ¿Se acuerdan que dice que no podía poner un espíritu en un odre viejo, sino tenía que ser un odre nuevo? ¿Qué es lo que es nuevo en ti? Todo tu ser. Y tienes que reclamar eso legalmente porque no es una filosofía, es la verdad. No estamos aquí para hablar de madera, heno y paja. Estamos hablando del fundamento que Cristo quitó todo lo que te estaba acusando este cuerpo y hizo disponible que nosotros fuéramos templo y morada del Espíritu Santo. Vuelvo y repito, ¿verdad? El cuerpo es la misma expresión de Dios. No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Dios me lo bendiga. Ustedes son lo mejor.